Hola a todos, espero que todos estén bien. Hoy les voy a hablar de un tema de trascendencia nacional con implicaciones de índole jurídico. Y pues el tema de hoy a tratar será la Asamblea Constituyente. Comenzaré diciéndoles o explicándoles en qué consiste o qué es una constitución. La Constitución es un contrato social donde los ciudadanos de una manera libre y en igualdad de condiciones se dictan las reglas del juego de cómo quieren ser gobernados y se establecen también las normas para ello. Esto es que la Constitución es la carta magna fundamental que debe ser acatada y respetada por todos los ciudadanos para una convivencia en sana paz. La Constitución es la fuente de donde emanan las leyes que se forman en el Congreso como cuerpo legislador, en representación del pueblo, el cual es el poder originario o como lo quieran llamar, el constituyente primario. Ahora bien, los jueces y magistrados de la República deben aplicar justicia conforme a las reglas previstas en la Constitución y en las leyes. Ellos no legislan. Solo aplican las normas para casos concretos en cumplimiento del deber de impartir justicia. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, aplica también las normas para los casos de su competencia en sede casacional y crean jurisprudencia, pero no les es dado modificar las leyes ni la Constitución y mucho menos legislar. Sin embargo, yo veo con preocupación que en su afán de interpretar subjetivamente, muchas veces invaden la competencia del Congreso legislando y modificando normas de rango legal y hasta de rango constitucional. La Corte Constitucional es el último y máximo intérprete de la Constitución. Ninguna otra corporación o ninguna otra corte puede atribuirse tal competencia. Bien, una vez explicado lo anterior, les voy a explicar en qué consiste una asamblea constituyente y de cómo se prevé en la Constitución Política de Colombia y, por supuesto, mis críticas constructivas. El artículo 374 de la Constitución prevé que la Constitución podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Aquí hice una nota y la titulé Nota 1. Si bien los congresistas son representantes del pueblo, me parece que es una visión muy romántica e ingenua, pues de verlo, porque los presidentes de los partidos políticos creen que los congresistas se deben al mandato de ellos, de los partidos políticos, y no al mandato del pueblo que los eligió. Además, los congresistas de hoy en día, que lo han manifestado, nos demuestran en sus debates más interés por sus propias causas que por las que fueron ellos elegidos. En tal sentido, la Constitución Política de Colombia no debe prever la posibilidad de que los congresistas puedan reformar la Constitución sin la aprobación del pueblo, quienes al hacerlo lo hacen más con un sentido político que en beneficio de la ciudadanía, y así nos lo han demostrado. Igualmente, si la Constitución es un contrato social, ella solo debe ser reformada tanto en parte como estructuralmente, única y exclusivamente por el poder popular, y no a retazos, como lo hace el Congreso con un mero acto legislativo, del cual ni cuenta nos damos. El artículo 376 establece que mediante ley aprobada por mayoría de los miembros del Congreso, estos podrán disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una asamblea constituyente. Para aprobarla se deben obtener el voto positivo de una tercera parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos. Aquí hice una nota que la titulé la Nota 2. La Constitución prevé que el pueblo puede convocar una asamblea constituyente, pero es una mentira, porque para hacerlo necesita pedirle permiso al Congreso.
Es decir, el pueblo no puede convocarla si el magnánimo Congreso se lo prohíbe, porque constitucionalmente es una facultad discrecional de esa corporación. Darle permiso o no al pueblo para convocar una asamblea constituyente es una facultad del mismo Congreso. Como podemos ver, tenemos un peaje o una alcabala para poder convocar una asamblea constituyente. Actualmente tenemos aproximadamente 40 millones de colombianos inscritos en el censo electoral. De obtener la autorización del Congreso, esta se convocaría con más o menos 13 millones de votos positivos de los electores. ¿La situación del país amerita una asamblea constituyente? En mi concepto sí, pero con ciertas condiciones. La Constitución del año 1991 dice que la soberanía reside en el pueblo, pero no es verdad, porque en el texto de su desarrollo contradice este postulado. Les diré algunas razones por qué. Es indudable que los entuertos y los micos de la justicia necesitan una reforma estructural, la cual solo se logra a través de una reforma constitucional y no con una simple comisión de reforma a la Constitución, de reforma a la justicia, que jamás solucionará los graves problemas existentes. Como por ejemplo, la construcción del fuero constitucional es una burla a la justicia, porque le garantiza impunidad a los delincuentes de cuello blanco. Y el pueblo se encuentra indefenso para hacerle frente a tal injusticia, como ya lo ha demostrado tanto la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes como la misma Corte Suprema de Justicia. Otro ejemplo es el poder omnipotente que se le da al fiscal general de la Nación, incluso para violentar la independencia y la autonomía judicial, para hacer favores políticos. En general, la actual Constitución limita el acceso del pueblo a la justicia y la deja a la merced de los políticos de turno, que son siempre los mismos. 2. Se requiere acercar más el poder al pueblo, dinamizando el poder popular, ya que la representatividad de un congresista está más comprometida con sus ambiciones particulares que para con la nación. La ley que apruebe la Asamblea Constituyente debe exponer previamente al pueblo cuáles serán las materias objeto de la reforma y finalmente que sean las mayorías quienes decidan por voto popular y no los partidos políticos, que cada vez se alejan más de la realidad y la necesidad de un pueblo que proclama cambios estructurales en la manera como se están llevando los asuntos públicos. Hasta aquí llegamos. Este es el análisis que yo hice o el criterio que yo tengo respecto a la Asamblea Constituyente. Espero que lo hayan entendido y esperen mi próximo post. Feliz día para todos.